quiero darle el pasaje que vamos a compartir entre varios, pero se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Y hay dos versículos clave con los cuales quiero arrancar esta enseñanza de este día para poder entregar lo que Dios nos quiere enseñar, y dice lo siguiente. La Biblia Kadosh, 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 y 39 dice: Saúl vistió a David en su propia armadura, puso un casco de bronce en su cabeza y le dio una coraza para usar. David se abrochó su espada en su armadura y trató de caminar. ¿Qué trató de hacer? Caminar. Pero él no estaba acostumbrado a tal equipo. David le dijo a Saúl: no me puedo mover usando estas cosas porque no estoy acostumbrado a ellas. Así que David se las quitó. La Reina Valera también, mismo pasaje, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. En esta mañana te quiero hablar un poco de Saúl y de David, del momento donde también David enfrenta a Goliat, a ese gigante que se había levantado para traer vergüenza, para traer oprobio, para debilitar al pueblo de Dios, para en cierta manera avergonzarlo. Pero hoy yo te quiero hablar específicamente de estos dos varones que son dos diseños. Diga conmigo, diseños. Ahora, la palabra de Dios nos habla que Saúl fue un rey que fue establecido por Dios en un momento que el pueblo comienza a pedir que hubiese un rey sobre ellos como tenían las demás naciones. Entonces, aunque a Dios no le agradó la idea y al profeta Samuel en ese momento tampoco, dice que Dios accedió a darle aquello que estaban pidiendo, y allí escoge a un Saúl, o levanta a un rey, levanta un varón llamado Saúl y comienza a establecerlo como un hombre de gobierno, como un hombre de autoridad, como alguien que tenía que gobernar y velar por el pueblo de Dios. Pero vemos que el principio de Saúl fue un principio muy bueno, fue un hombre que incluso era temeroso de Dios, fue un hombre que se movía conforme el mandamiento de Dios, fue un hombre que obedecía a Dios, fue un hombre que incluso era el diseño aparentemente de Dios en la tierra. Fue un hombre que comenzó a traer y a gobernar el primer tiempo. Fue el primer rey que Israel tuvo sobre su tierra. Pero ahora, cuando comenzamos a ver la historia de Saúl y a comenzar a analizar su vida, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fueron pasando los años, la palabra de Dios nos habla de que comenzó a suceder algo en la vida de Saúl. ¿Qué comenzó a suceder? Que comenzó a moverse de una manera distinta a lo que Dios le hablaba. Comenzó a seleccionar qué obedecer a Dios, comenzó a ver qué le decía a Dios, qué no le decía a Dios, comenzó a tomar decisiones que tarde o temprano sabemos que le llevaron a un final no muy feliz. ¿Cuál final fue? De terminar siendo llamado el desechado por Dios. Llegó un momento donde Dios tuvo que desechar a un Saúl. ¿Por causa de qué? Por causa que el diseño por el cual había sido establecido Saúl se había deformado. ¿Por causa de qué? Por causa de que Saúl había desechado primeramente a Dios. En estos días nosotros veníamos hablando de Nehemías, de la reconstrucción, hemos venido hablando de la idolatría. El miércoles pasado la pastora hablaba de lo que teníamos que sacar, todo lo que representaba la idolatría y el peligro de que la idolatría permanezca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces, como decimos, la idolatría creemos que solamente adorar una estatua, adorar una imagen, y eso sí es el primer nivel de la idolatría. Pero hay muchas cosas que se transforman en idolatría, como es el caso muchas veces de todo aquello que se pone en el lugar que le corresponde a Dios. Idolatría va a venir a ser el Dios que va a reemplazar. Podemos estar nosotros mismos establecidos en nuestro corazón como nuestro Dios, aquel que gobierna, aquel que toma las decisiones. Entonces, en un momento nos transformamos en aquel que marca nuestro destino, en aquel que decide qué vamos a hacer. Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia establece para que nos vaya bien. Es Dios quien tiene que
gobernar en nuestro corazón y en nuestra mente. Es la palabra de Dios que la que tenemos que vivir. Es el diseño y el propósito de Dios el que se tiene que desarrollar. Amén. Entonces vemos un diseño que en un momento fue avalado por Dios, un diseño de un hombre que fue levantado y puesto para gobernar todo un pueblo y para velar por un diseño por ese pueblo. Vemos que Saúl, con el pasar del tiempo, comenzó a tener problemas. ¿Cuál problema? El tema de la obediencia. Él escuchaba en su primer momento hablar a Dios, él en su momento escuchaba hablar a Jehová, y conforme lo que había escuchado, él caminaba en esa temporada. Pero llegó en un momento donde él comenzó a meter pensamientos, estructuras, diseños que no eran de Dios. Comenzó a escuchar el pueblo, comenzó a escuchar esas personas que tenían que ser aconsejadas por él. Comenzó a escuchar y comenzó a tomar un consejo. Lo que no se dio cuenta a tiempo Saúl fue que ese consejo venía distorsionado. Es muy parecido lo que le sucedió a Eva. Fíjense en que en el Edén Dios establece un hombre y una mujer. En el Edén Dios establece un diseño de gobierno. En el Edén Dios establece un diseño por el cual el hombre, la humanidad, tenía que gobernar y sojuzgar la tierra, tenía que manifestar el cielo en la tierra. Pero ¿qué pasó? En un momento entraron pensamientos, en un momento consumieron otra enseñanza, en un momento Eva vio y codició aquello que era incorrecto, y por causa de codiciar lo que era incorrecto, una enseñanza torcida entró en su vida, un diseño torcido comenzó a manifestarse, y encontraron que estaban desnudos, encontraron que estaban avergonzados, encontraron que en cierta manera ya no podían mantener la misma relación con Dios. Y cuando eso sucedió, comenzaron a vivir una vida de desechado, comenzaron a vivir un diseño para el cual Dios no lo había creado. Aunque Dios había deseado el bien, y aunque la voluntad de Dios para Adán y Eva era el bien y la prosperidad, y que fuesen sus hijos aquí en la tierra, Dios dice allí en Génesis 3 que tuvo que desecharlos, tuvo que sacarlos. ¿Para qué? Para que no se propagara ese diseño torcido. Entonces encontramos luego que un hombre y una mujer que habían sido seleccionados, establecidos con el propósito de gobierno, ahora eran gobernados por aquellos que habían sido vencidos. La palabra de Dios dice que aquel que es vencido por el pecado, esclavo del pecado es. Aquel que es vencido por un enemigo, esclavo de ese enemigo es. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, cuando lo torcido se comienza a introducir en un hombre, una mujer que tenía un diseño y que portaba un diseño perfecto, lo siguiente que se va a establecer es un sistema de esclavitud, a donde lo que vos tenías que gobernar ahora es tu rey, a donde lo que vos tenías que mantener bajo tus pies ahora está sobre tu cabeza. La palabra de Dios dice que nos dio autoridad para hollar escorpiones y serpientes, para pisarle, como quien dice, la cabeza al diablo. Pero muchas veces nos encontramos que eso que tendría que estar bajo nuestros pies, debajo del nivel donde nosotros estamos, hoy en día nos encontramos que está sobre nosotros. Hoy en día nos encontramos que está gobernando la mente de muchos hijos e hijas de Dios. Hoy nos encontramos un sistema que, a pesar de que hay hombres y mujeres que se congregan, que han sido llamados, que han sido escogidos, en un momento algo sucedió, algo pasó que los llevó a escuchar o a incorporar una enseñanza torcida, a incorporar pensamientos que no iban conforme al diseño de Dios, y por causa de caminar fuera del diseño de Dios, llega un momento donde te encontrás caminando sin Él, caminando sin su presencia. La palabra de Dios dice que cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, y hablaba de los ojos espirituales, no hablaba de los ojos naturales porque ellos no estaban ciegos, dice que se vieron que estaban como desnudos, y en realidad lo que ellos vieron fue el ámbito espiritual, donde ya no había ese cerco de protección, donde ya no estaba esa gloria que los envolvía, donde no ya estaba eso que lo conectaba con el Padre. ¿Qué había sucedido? Adán y Eva habían abierto portales, Adán y Eva habían habilitado a las tinieblas. ¿Para qué? Para que ahora lo que sus ojos vean fuese lo caído, fuese lo torcido, fuese simplemente vergüenza, fuese simplemente temor y miedo, fuese simplemente oprobio.
Entonces, encontramos en un momento que un diseño de Dios llamado Saúl comenzó de una buena manera, como comienza todo diseño y todo lo que Dios escoge. Pero en un momento, alguien o algo comenzó a influenciar a Saúl y Saúl permitió que esa influencia penetrara sus murallas, penetrara su sistema pensante a tal punto que él se llenó de altivez. Él comenzó a creérsela, él comenzó a decir yo soy el rey por mi propia fuerza, él comenzó a decir yo como soy el rey puedo hacer lo que quiera, él como yo soy el rey puedo subyugar al pueblo, como yo soy el rey puedo hacer y todo lo que yo diga se va a hacer. Entonces en un momento de las tantas que Saúl comenzó a desobedecer o a no cumplir lo que Dios mandaba hacer, dice que Dios lo manda a destruir a Amalek, a un pueblo que Dios ya había determinado un juicio sobre esa nación. ¿Por causa de qué? Por causa de que le había sido siempre de tropiezo y de enemigo a Israel. Entonces Dios le dice a Saúl, ve y destruye todo lo que es Amalek. Deja consumida a fuego esa ciudad, destruye sus habitantes, destruye al rey, destruye sus animales. No tomes nada de ese lugar. Pero podemos encontrar que cuando Saúl va hacia ese lugar, lo que hace es destruir lo que él consideró que necesitaba ser destruido. Pero también encontramos un Saúl que dejó vivir lo que él consideró que tenía que seguir viviendo. Entonces ya teníamos un problema, había un rey que había sido puesto para gobernar, pero ahora algo gobernaba a ese rey, algo en cierta manera había infiltrado el pensamiento de ese rey, y el problema era que cuando el rey estaba mal, el pueblo estaba mal. Cuando la cabeza es comenzada a ser afectada, el pueblo será afectado. ¿Por qué? Porque Saúl era el guía de su pueblo. Estaba el sacerdote, sí, Samuel, pero el rey era en donde el pueblo tenía puestos sus ojos, era en donde el pueblo tenía puestas sus esperanzas. Y dice la palabra que Saúl comenzó a seleccionar conforme lo que él entendía que era bueno y que era malo. Ahora, todos tenemos esa capacidad de ¿qué? De llamar las cosas buenas o de llamar a las cosas malas. Hoy tal vez para muchos fue un buen día, para otros fue un mal día. Para otros tal vez está bueno que llegue el otoño, qué lindo, viene el fresco. Y para otros que nos gusta más el verano decimos, ya llegó esta estación. Y no se trata de que sea malo o que sea bueno. Se trata que conforme lo que portamos, conforme pensamos, mediremos, tomaremos el peso, diremos esto es bueno, me sirve, o esto no es bueno y no me sirve. Y el tema es que en Dios no se trata de hacer lo que nos parece, no se trata de movernos conforme a nuestros pensamientos, se trata de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Se trata de que para tener el éxito y para tener la vida y para tener la prosperidad y para tener todo lo que Dios prometió, tendremos que entrar en el diseño del Padre. No podemos pretender que Dios bendiga un diseño que no es de Él. Dios jamás va a bendecir un diseño caído. Fíjense y noten en Adán y Eva, Él no los bendijo. Lamentablemente tuvo que habilitar lo que ellos habían elegido. Y le dijo a la mujer y al hombre, en un momento le dijo al hombre, por causa tuya será maldita la tierra. Por causa tuya comerás espinos y cardos. Por causa tuya las cosas te costarán el doble. ¿Por causa de qué? Por causa del pensamiento. Por causa de lo que cogiste. Por causa de lo torcido que en un momento pareció codiciable. Como dice la Escritura, en un momento Eva dijo, no, eso es prohibido, Dios nos dijo y está bien. Pero ¿qué sucedió? Que en un momento lo que estaba bien se transformó, o lo que estaba mal delante de los ojos de Dios, que era comer el fruto o la enseñanza del árbol del conocimiento del bien y del mal, a Eva le comenzó a llamar la atención. Y encontramos que ese ha sido siempre el trabajo que las tinieblas ha tenido con el hombre y la mujer, de distorsionar, de meter, ustedes saben lo que están con nosotros y han visto lo que es iniquidad, iniquidad es lo torcido,
es el árbol que da fruto, que son los pecados que luego vemos. Pero la iniquidad es lo que se ha establecido, lo torcido, que por años, por generaciones, sigue dando fruto muchas veces en la familia, aún estando dentro de los caminos de Dios. Y por eso muchas veces encontramos hombres y mujeres que se hacen la pregunta: ¿y si Dios me escogió? ¿Y si yo acepté a Cristo? ¿Y si yo vengo a la iglesia? ¿Y si yo hago esto y aquello? Dios dijo: mejor es que mucho sacrificio y la obediencia. La clave estaba en que un Saúl comenzó a desobedecer. Y cuando hablamos de obediencia, vio que nos cae pesado el tema de la obediencia. Cuando tenemos los hijos, y no, estos hijos no me obedecen, o cuando éramos chicos, y no, siempre nos cuesta obedecer lo que nos dicen o no. ¿A quién no le cuesta? Tenés que ir a 60 en la ruta, y bueno, pero la ruta está linda, no viene nadie adelante, y vamos, 80. Siempre, ¿no? Por así decirlo, y en cada ámbito de la vida nos cuesta. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la cultura, lo que Satanás ha introducido es siempre: toma tu decisión. Hoy en día encontramos generaciones, hoy en día encontramos padres que están con un gran dilema, hijos que han sido infiltrados por ideologías, donde ellos son libres de ser que quieran. Ellos son libres de percibirse como un caballo. Aunque algunos tienen cara de caballo, ¿no? Algunos hasta la cara ponen, los locos. De percibirse: ay, yo no sé si soy hombre, si soy mujer. Satanás ha atacado la identidad. Satanás ha penetrado las murallas para infiltrar lo torcido y hacer que alguien que es escogido, hacer alguien que es imagen y semejanza de Dios, se termine comportando como alguien gobernado por el diseño de las tinieblas. Entonces, el problema es que en un primer momento no sucede nada. En un primer momento, cuando Saúl comenzó a distorsionar el diseño de Dios, aparentemente no pasó nada, todo siguió igual. Siguió siendo el rey. El pueblo lo amaba más. ¿Por qué? Porque ahora tenían un rey conforme el corazón del pueblo, ya no conforme el corazón de Dios. Había un pueblo que en cierta manera tenía que ser enseñado, pero ahora el pueblo se había transformado en el maestro. Los que tenían que ser enseñados ahora eran los maestros. Ahora eran los que determinaban qué debía hacer y qué no debía hacer el rey. Imagínense esto. ¿Cuántas veces aquellos que en algún momento tuvieron hijos chicos y ya son grandes o están pasando ese proceso de Dios, que tienen los pequeños y viene el pequeño y te quiere manipular, ¿no? Te hace el berrinche porque quiere el helado, porque quiere el caramelo, porque quiere el juguete. Y allá está el padre y allá está la madre, no, y quiere el helado y quiere esto. Y vos sabés que capaz que ya se comió 20 kilos y le va a caer mal. ¿Y vos qué le vas a decir? No, porque vos sabés lo que necesita ese niño. De pronto viene un niño y le dice: ya no quiero ir más a la escuela, no quiero ir más al colegio. Bueno, está bien, hijo, a los 5 años, loco, ¿no? Ya quiero vivir, quiero tomarme años sabáticos, como dicen algunos chicos, sabáticos le vamos a dar. Terminar el secundario, ya universidad. No, pero está ese siempre de querer hacer un diseño distinto. Pero por eso Dios ha puesto padre. Por eso Dios le dio madre a ese chico, padre, para que lo guíen, para que lo formen, para que le den y sepan por dónde ir para que a su hijo le vaya bien. Y Dios es lo mismo, Dios ya sabe, ya ha dado un diseño, ya ha establecido algo donde el hombre y la mujer pueden funcionar, van a prosperar, van a avanzar, van a vivir en la plenitud, van a vivir en victoria, van a vencer a los gigantes, van a hacer tantas cosas. Pero todavía Dios se encuentra con un drama, que hay gente que ha sido llamada, ha sido escogida, aporta a propósito, pero lo que menos hace es caminar conforme a lo que Dios le ha hablado. Y mire, si yo no sé, capaz orar, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué congregarnos? Y en realidad la Biblia nos enseña que eso es lo que nos va a mantener conectado en un primer momento. Mínimo, tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que congregarte para estar conectado y saber el diseño de Dios sobre tu vida. Tiene que estar la palabra de Dios.
¿Hace cuánto tal vez que no abrí las Escrituras? ¿Hace cuánto que no haces tiempo de meditación? O tal vez sí, bienvenido sea. Pero eso es lo que te da y lo que te conecta con lo que Dios tiene preparado para tu día. ¿Cómo está tu espada? ¿Cómo está? Y no sé, pastor, ¿dónde está? ¿Cómo está la palabra? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras? Yo le hablaba el otro día que hay una sociedad, sí, que estamos inmersos en ella y que hay una realidad que se está viviendo. Principalmente en lo económico, en la inseguridad y tantas cosas, entre otras. Pero vos no podés hablar el mismo idioma. Cuando hablo de idioma, hablo en lo espiritual. Vos no podés hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a diferencia? ¿Cuál solución vas a traer? No podemos enredarnos en el mismo idioma de aquellos que están viviendo en el sistema caído. ¿Por qué? Porque el mismo sistema vamos a expandir. La palabra de Dios nos habla entonces que cuando Dios habla acerca de los pensamientos, dice que sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Dice que son más altos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Decí conmigo, altura. ¿Cuántas veces has entendido cuando alguien o un hombre de Dios o vas a un congreso y te dice, te vamos a elevar? ¿Pensás que te van a levantar en andas? ¿Pensás que vas a levitar? ¿Qué has entendido por elevación en el ámbito espiritual? ¿Qué has entendido cuando la palabra de Dios dice que sus caminos son de gloria en gloria? Y que todo me va a ir bien, sí, pero ese es un primer nivel de interpretación, pero cuando profundizás, te habla de que tenés que salir del lugar donde Satanás te has puesto. Cuando alguien está en pecado, cuando alguien está en iniquidad, aún estando dentro de la casa de Dios, está bajo el gobierno de las tinieblas, y te lo tengo que decir. Y al estar bajo el gobierno de las tinieblas, está en zona de oscuridad. Por eso Efesios dice, y los trasladé de las tinieblas a la luz, admirable. Los subió de nivel. Y los senté en lugares celestiales, al lado de Jesucristo. Pero la religión te va a confrontar y no, ¿cómo es eso? ¿Y cómo va? El tema es que muchas veces desde una posición caída queremos estar gobernando o queremos decretar o queremos soltar, queremos que las tinieblas dejen de influenciar nuestra vida, nuestra familia, que la escasez se vaya, que la pobreza y tantas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Las tinieblas dicen no tenés autoridad. Autoridad de Dios viene cuando nos elevamos a sus mismos pensamientos. Jesús dijo, o Dios dijo en realidad en Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿No lo dijo así? Lo conocemos de memoria. Mis pensamientos son más altos, así como el cielo y la tierra, así son mis pensamientos y los de ustedes. Ahora, ¿en qué contexto el profeta le estaba diciendo esto al hombre y a la mujer? Le estaba diciendo eso a una generación torcida que había abandonado a Dios. No se lo estaba diciendo a los hijos de Dios. Y nos hemos quedado con eso, que es tan imposible la mente de Cristo. Y bueno, Él es Dios, Él lo hace porque es Dios. Pero si Dios nos habla que nuestra verdadera identidad es ser hijo de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo suyo admirable, ¿qué loco sería que nos dé pensamiento de las tinieblas? Y ese es el pensamiento que hemos tenido. Como son tan altos, es tan imposible pensar como Dios. Hay atributos que son de Dios, sí, solamente Dios, pero Dios habla acerca de los pensamientos y Pablo revela acerca de la mente que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Te está diciendo, eso que estaba alto, eso que estaba imposible, eso que parecía que no lo podías hacer, cuando venís y sos trasladado de las tinieblas a la luz,
Dios te da gobierno, Dios te sienta en lugares celestiales, eso habla de posición de gobierno. Dios ya no te hace simplemente alguien que anda penando por la vida, alguien que vino por casualidad, alguien que vino para sufrir, alguien que vino, no, vos viniste por propósito, vos viniste por diseño. Yo hoy estoy aquí por propósito, yo hoy aquí estoy por diseño, porque si así no fuera, Dios no podría manifestarse por medio de mi vida, Dios no podría manifestarse por medio de tu vida. El tema es que el engaño que Dios le ha metido al hombre, a la mujer, a los hijos de Dios, aquellos que deciden caminar conforme a Dios, que es tan complicado caminar conforme a Dios, que mejor quedémonos como está. Y la palabra, te vuelvo a decir, de Dios, que dice que Él nos hizo nación santa. Repetí conmigo: yo soy nación santa, pueblo suyo, escogido. Tal vez hoy no te sientas así, pero que tu identidad no se mueva por tus sentimientos. ¿A dónde está la Eve? Allá está la Eve. ¿Cómo te llamás? Evelyn. ¿Te sentís más Evelyn hoy o ayer? No entiendo, soy Eve. Y es que lo que es. Y a veces Dios nos habla de que somos hijos. Y hoy me siento un poquito más hijo de Dios porque hoy, viste, ayuné, estoy más cerca de... Y al otro día te sentí más cerca del SATA porque, bueno, me las mandé. Y Dios no le dijo a Adán: no será más mi hijo. Dijo: será maldita la tierra por causa del diseño que tomaste. Y lo tenía que sacar del Edén porque no podía permanecer un diseño caído en el Edén. ¿Se dan cuenta? Pero dice que cuando vino Jesucristo nos abrió el camino nuevamente hacia Él. La maldición allí en Génesis cierra el camino. Dios pone una espada que gira para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. Pero luego, cuando aparece el Mesías arrepentido y convertido, nos comienza a hablar únicamente en todo el ministerio de Jesús de identidad de hijo de Dios. Ellos a un Zaqueo, los judíos, los fariseos le decían a un Zaqueo: este no sirve. Pero Dios decía: este es mi hijo. Tal vez su diseño no va con el mío, pero cuando él descubra que es mi hijo, solito va a volver al diseño. Y allí compartió con Zaqueo, con los que estaban en su casa, y no le tuvo que predicar, no lo tuvo ni que ungir, simplemente le habló. Y dice que Zaqueo se pone en pie y dijo: si he estafado a alguno, si esto voy a devolver. Cambió radicalmente. ¿Qué estaba diciendo Zaqueo? Soy escogido. Aunque por mucho tiempo la gente me hizo ver como alguien despreciable, como alguien desechado, como alguien que solamente tenía que conocerse en la historia, como un cobrador de impuestos, como alguien que estafaba, como alguien que... Viene Jesús y me habla de la verdadera identidad. Entonces yo ya voy a devolver porque no soy estafador. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Comenzó a cambiar, comenzó a alinearse la palabra, comenzó a dejarlo torcido, comenzó a dejar lo que la tiniebla por años le había hablado. Después encontramos un Mateo, encontramos un Pedro, encontramos cada persona que tenía ese encuentro, por así decirlo, con Dios. No se encontraba solamente con Dios, se encontraba con su origen. Cuando vos venís a los caminos de Dios, cuando vos venís a esta casa de formación, cuando vos venís cada domingo y miércoles, no venga con expectativa de decir a ver si Dios hace algo. Porque esa es una expectativa de un religioso. Vos estás viniendo cada miércoles y domingo, tenés la necesidad de venir primero para adorar a Dios, para honrar a aquel que te da la vida, para adorar a aquel que protege tu familia, tus hijos, para simplemente adorar al que te ama. ¿Cuánta gente que dice, no, esta mujer ya no me ama, no, este hombre ya no me ama, no hay nada para mí? Hasta decide a veces quitarse la vida porque no se siente amado. Jóvenes, niños que no se sienten amados muchas veces. Y es real, a veces en el diseño familiar hay un diseño de violencia torcido que simplemente le ha dicho: nadie te ama. Diga conmigo, que nadie me ama. Es una mentira que viene desde el Génesis. Porque cuando alguien dice nadie me ama, es alguien que no ha encontrado el Mesías.
Jesús vino, derramó su sangre, llevó adelante el plan, cumplió su propósito. Aunque en la noche anterior estuvo en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. El Padre dijo: no, así se tiene que hacer. Jesús dijo: ok. ¿Por qué? Porque entendía que el precio era alto, pero entendía que mejor era por quienes iban a pagar. Mejor era por ese Juan, por ese Octavio, por esos que iban a venir, que iban a ser libres. Por esa Eve, por tu vida. Dios te ama, pero muchas veces bajamos la calidad del amor al sistema caído. El amor en el sistema caído es el sexo. El amor en el sistema caído es el encantamiento, el enamoramiento. Y te preguntan: ¿por qué tanto tiempo casado? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la receta? La receta es Dios. La receta es Dios, porque Dios dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás con tu cuerpo, con tu alma y con tu mente. No podés amarlo en el corazón, pero que tu cuerpo esté en la tiniebla. No podés decir amarlo con tu cuerpo y vestirte de una manera religiosa o mostrar una apariencia religiosa y que tu alma esté adorando las tinieblas, con pecado, con iniquidades, permaneciendo en un sistema caído. Por eso Dios dijo: amarás a Dios con todo, con alma, cuerpo y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando descubrimos al Mesías, cuando descubrimos que Dios nos ama tanto, también nos encontramos nosotros. Encontramos el verdadero yo. Encontramos el verdadero Hijo, ese que fue engendrado en la eternidad. Como dice Efesios, estábamos con Él antes de la creación del mundo. Si usted no lo puede creer, es su problema, pero es una verdad. Como decíamos hace un rato, cuando alguien entiende la identidad que tiene, la adversidad, la situación que estés viviendo, lo que se te haya plantado delante, no va a cambiar tu identidad. Alguien que les ha cambiado la identidad ante una circunstancia es alguien que jamás la descubrió. Entonces la palabra de Dios habla que ese diseño que era Saúl, que era un diseño de Dios, comenzó a introducir un sistema torcido que tarde o temprano lo alejó de Dios y Dios lo terminó desechando. Suena fuerte la palabra. Saúl se transformó en un desecho, algo que no sirve, algo que fue apartado, algo que nadie quiere estar cerca, algo que alguien lo pone porque lo único para lo que sirve es para ser tirado a la basura. Pero parece que, Dios, pero no es que lo ama así, pero antes que Dios lo desechara, Saúl había desechado a Dios. Samuel le revela que: Saúl, mucho antes vos me desechaste mi palabra, desechaste mi diseño, entonces querés vivir ahí como, anda al sistema que elegiste. En lo natural, te vuelvo a decir, no pasó o no sucedió nada aparentemente. Él siguió siendo el rey. Después que le entregaron esta palabra, siguió viviendo unos años más, tuvo conquista, tuvo victoria, tuvo derrotas, hasta que llegó el tiempo donde Dios traspasó al ungido, a David, el reino y la responsabilidad de velar por ese pueblo de Israel. Ahora, la palabra de Dios dice que en Samuel, 1 Samuel 16, versículo 14, un versículo clave: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué sucedió por la desobediencia? El espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. Mire, Saúl, un tiempito antes que esto sucediera, le conté yo que Dios le había dado una oportunidad más para ver si cumplía, y la verdad que siguió haciendo la de él. Dice que venció a Amalek. Él comenzó conforme a él, que era bueno, que era malo. Esto es bueno, esto es malo, cuando Dios le ha dicho que todo era malo. Cuando Dios le ha dicho que tenés que cambiar y destruir a Amalek porque es tropiezo para Israel, porque hay idolatría y abominación, ese pueblo tiene que desaparecer. Ahora, él dice que se trajo al rey preso. Diga conmigo: soberbia. Porque él quería demostrar al pueblo que la batalla había sido por él. Esa era una costumbre que tenían los reyes paganos. Del rey vencido, llenarlo de oprobio, traerlo en cadena, decir: yo lo vencí.
cuando en realidad la orden de Dios era de destruirlo. Dios muchas veces en nuestra vida nos ha hablado de quitar cosas de raíz, pero muchas veces simplemente le hemos puesto cadena. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, mirá, deja ese carácter porque te va a traer un problema? No, yo lo puedo dominar. Y allá está tu carácter, o ahí está lo que encarcelaste y aparentemente lo estás gobernando, cuando en realidad eso es lo que está trabando el diseño de Dios, porque te había dicho que lo tenías que sacar de raíz. Esos pecados, esa forma de hablar, esa idolatría, todo lo que hemos venido hablando en este tiempo. Y fíjense en que dice que antes de volver al reino, dice que él se levantó un monumento. Y no solo se levantó un monumento, hizo a todo el ejército dar una vuelta a ese monumento y ahí recién llegó a donde estaba su aposento, su reinado. Y todo eso lo estaba viendo Dios. Hay cosas que tal vez las personas no van a ver, pero Dios lo ve todo. Y Dios cuando comenzó a ver esto, dice que le pesó, se lamentó haber puesto a Saúl por rey. Y entonces dijo, es el tiempo del cambio. Es el tiempo donde yo le he dado oportunidad a este hombre. Es tiempo donde yo le he dado a este que había sido destinado a gobernar él y sus hijos. Pero por causa de la decisión y del diseño, yo tengo que cortarlo. Muchas veces hemos creído que Dios está obligado a cumplir su palabra y su propósito, aunque nosotros no cumplamos nuestra parte. Que Él está obligado a que a nosotros nos vaya bien, a nuestros hijos nos vaya bien, que todo nos vaya bien en la vida, aunque todavía hayan cosas que Dios nos dijo, tenés que sacarle y todavía están en nuestra vida. Por un tiempo va a funcionar, por un tiempo aparentemente nada va a pasar, pero va a llegar la hora donde Dios dice, como este no quiere sacar, como este no quiere cambiar, como este no me adora, yo lo tengo que desechar y poner a alguien, porque el propósito de Dios se va a cumplir, porque el diseño de Dios se va a establecer, sea con vos o sea sin vos. Dios va a cumplir lo que va a hacer sobre una ciudad, Dios va a cumplir lo que va a hacer sobre una familia, Dios va a cumplir. Pero ¿saben cuánto le pesa a Dios a veces tener que remover gente? Se entristece porque se había proyectado sobre Saúl. Dios había proyectado sobre Saúl, había proyectado sus generaciones. Saúl, no faltará hijo tuyo que se siente en el trono. Pero todo ese sueño Saúl lo había desechado. A Saúl no le importó, llegó un momento que ya no le importó. Le importaba la fama, le importaba estar bien con el pueblo, le importaba que hubieran cosas, pero bueno, estamos bien. Y dice que trajo los animales que tenía que destruir. Entonces, en 1 Samuel 15, 19, el profeta le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Ismael. Mire, aún siendo confrontado con la verdad, Saúl decía, yo hice las cosas bien. ¿Cuántas veces la palabra, el consejo que pedimos, nos confrontó? No, pero me parece que no es así, porque yo he hecho la cosa bien. La orden era, destruí todo. Y él dijo, yo hice la cosa bien, traje al rey preso, traje lo mejor de los animales. Pero no te está diciendo, Saúl le vuelve a decir, ¿no te dijo Dios que acabes con todo? Sí, yo escuché a Dios. Alguien que ya perdió la audición espiritual. Alguien que simplemente solamente escucha el ámbito natural y en el ámbito natural le decían, Saúl, hiciste bien. Saúl, le hemos conquistado, ahora tenemos el botín del enemigo, pero no era tiempo de tomar el botín. Entonces, noten cómo Saúl comienza a responder y a confrontar lo que Dios le hablaba. Dice, he traído al rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Y note esto, lo que dice, es terrible lo que dice Saúl. Dice, más el pueblo. ¿Cómo el pueblo? Si vos eras el gobernante. ¿Quién era el rey? Saúl. ¿Quién tenía que enseñar a ese pueblo? Saúl. ¿Quién tenía que? El pueblo se podía equivocar, sí, pero Saúl tenía que enderezarlo.
Saúl tenía que mantenerse en la palabra, y si él se hubiese mantenido en la palabra, el pueblo se alineaba a la palabra. En casa, papá y mamá tienen que manifestar la palabra. Sus hijos a veces quieren o pueden querer distorsionar el diseño, pero ahí hay un papá y una mamá que dice, no, pará, Dios habló esto es así, de esta manera. Y la palabra de Dios dice, más el pueblo, dijo Saúl, tomó del botín ovejas y vacas. Es decir, la expresión de Saúl era, el pueblo gobierna. Ya no gobernaba Dios. Lo que Saúl tenía que hacer era gobernar y velar por el pueblo. Y lo que Saúl hizo fue entrar en maldición al pueblo. Donde hay un hombre y una mujer de Dios que no vela. Y no tan solo estamos hablando de pastores, apóstoles, sino de hombres y mujeres, sacerdotes del hogar, madres y padres, que no velan por sus hijos. Destrucción vendrá sobre tus hijos. Tenés que agarrar y entender que si Dios te está dando una palabra y un diseño es para que lo apliques. Es porque es de la manera que te va a ir bien, es de la manera que te vas a evitar dolores de cabeza. La Escritura dice, enseña al niño, instruye al niño en las Escrituras, cuando fuere grande nunca se apartará de ella. Pero encontramos una generación que deja que el niño, y no está mal el tema de las redes o el tema de la tecnología, pero cuando eso ocupa el lugar de Dios, sí, se transformó en una idolatría. ¿Dónde está la mesa de enseñanza? ¿Dónde está el hombre y la mujer que enseña, que corrige? Y cuando habla de corregir no hablo de gritería, de golpes, sino que hablo de hablarle la verdad. Hablo de enseñarle, porque el día de mañana tu hijo te va a venir a pedir cuenta también, y Dios te va a pedir cuenta. No podés pretender que tu hijo no se equivoque, porque es un hombre y una mujer, pero tenés que pretender que le vaya lo mejor posible, tenés que darle las herramientas. Si vos no le decís, mirá, hijo, por ahí te va a ir mal, te va a sacar el pozo, y cuando caiga en el pozo le vas a decir, yo te tendría que haber guardado. ¿Cuántos jóvenes que no encuentran esa guía? Niños que de temprana edad ya están torciendo sus caminos. Satanás cada vez más joven los agarra, más chicos, porque entiende que el principio se cumple tanto para Dios como para él. Instruye al niño. Entonces Satanás dice, yo voy a instruir a los niños, porque me aseguraré que caminen conforme a mi diseño. Porque me aseguraré que conforme a mi diseño valoren y tomen las decisiones. Porque conforme lo que está en su mente, tomará las decisiones. Llamará esto bueno, llamará lo otro malo. Qué bueno que es quedarme y no ir a la iglesia. Un diseño se distorsiona. Qué bueno en cierta manera es hacer esto. Y bueno, sí, chiquito. Vemos una generación de padres que festejan a sus hijos cuando a temprana edad hacen bailes sexuales. Mirá, y le ponen la cumbia del momento, la música del momento. Estás entregando a tus generaciones. Ni hablar cuando supuestos adoradores tienen que tomar la música del momento y cambiarle la letra para adorar a Dios y para atraer a los jóvenes. ¿Qué es eso? ¿Hemos perdido el poder de creatividad? Si no tenés creatividad es porque no estás conectado con el Padre. La otra vez leía eso y mucho, qué bueno, no critiquen, porque mientras los chicos lleguen a la iglesia, no se trata de que lleguen a la iglesia. A la iglesia van a venir por decante, por consecuencia de encontrar su identidad. Y otro día veía que ponían eso y qué bueno, y muchas críticas y todo eso, pero todo hasta el que criticaba desenfocado. Y bueno, si es el ritmo que le gusta a los jóvenes y que venga la morocha a la iglesia. ¿Lo vieron? Y muchos dicen, y bueno, y los chicos bailando, y nosotros danzamos acá. Somos una iglesia, a veces no somos aburridos, pero cuando el diseño se distorsionó, que ahora tenés que tomarlo de Satanás para poder atraer una generación, y si lo atraes con eso, te vuelvo a decir, no le estás cambiando nada. Si lo tenés que atraer con eso, no le estás hablando de una verdad, simplemente estás juntando un redil con oveja. Pero usted acá y yo acá no estamos, y la pastora no está acá para formar ovejas, para formar hijos de Dios, para que tengan la verdadera identidad, para que el día que no se pueda abrir la iglesia, el día que llegue la persecución, ¿qué vas a hacer?
Y no sé, voy a cantar la morocha. Es lo que me aprendí. Es que hay que ser alegre. Sí, los hijos de Dios son alegres. David era un terrible adorador. David era el que adoraba las 24 horas, 7 días. Entendió el poder de la adoración. Pero David no salió a copiar lo de Saúl. David no salió a copiar lo de Amalek. David no dijo, a ver qué están cantando los filisteos. Bueno, cambiémosle. Gente que no ha entendido, que no puede usar la armadura de otro. Gente que no ha entendido que usando la misma armadura, aunque estés dentro de la iglesia, vas a tener el mismo resultado: pérdida, destrucción. Por eso yo le puse esta prédica: cuando te entrena a Dios, las cosas re distintas. Déjeme avanzar un poco más. Entonces, Samuel le dijo: el pueblo tomó del botín de las ovejas y la vaca las primicias del anatema. Y mire, primicia no es el tema de hoy, pero muchos saben lo que es primicia. Y ya estamos llegando a la fiesta de la primicia. Y no está relacionado con plata, porque pues ya el pastor acá estaba, ¿viste? Primicia es, el apóstol Carlos lo enseñaba el otro día también, está relacionado con una promesa por cumplirse. Yo notaba esto, mi padre espiritual lo enseñaba, dice: primicia está relacionado, lo que damos para primicia está relacionado con una promesa por cumplirse. Lo primero, lo que se merece Dios. Dice que Jesús es la primicia que Dios tuvo de los resucitados. Y voy a decir, pero si resucitó a Lázaro, no, pero el que resucitó no volvió a morir jamás. Lázaro fue resucitado, pero hoy en día no está entre nosotros. El hijo de la viuda de Naún, la hija se me fue ahora, de Jairo. Son milagros de resurrección, pero la primicia de la resurrección eterna, lo que nos va a suceder a cada uno y cuando vamos a ser transformados, fue Dios, fue Jesús. Entonces, primicia es algo fuerte. Y Saúl agarró y lo llamó: esto que traje de Amalek, lo mejor de Amalek, imagínense, ahí la mejor canción, lo mejor, no sé, del sistema del mundo, lo traje para adorar primero a Dios. Por eso te digo, no está nunca más desenfocado. Y decir que eso va a atraer a la gente. Sí, puede atraer, pero no estamos para atraerte, estamos para formarte. Es que yo creo que a todo en un momento se le va a revelar a las iglesias que no estamos para hacer un club social, estamos para formar hijos, activar propósitos, activar diseños, para que vos te formes donde estés, te manifiestes y proyectes todo lo que Dios ha hablado acerca de tu vida. Entonces él dice, son las primicias del anatema. Encima sabía que era anatema. Y algo anatema, mire, algo anatema es algo que fue desechado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Saúl? Mire cuán grande el pecado y el error de Saúl. Traje lo mejor de lo que vos me dijiste que destruyera a Dios, que es anatema, es algo desechado, pero te lo doy a vos. Y Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por líder. Porque si no lo corto y no lo enderezo, se distorsiona todo el pueblo. Entonces, cuidado con eso, de creer que a Dios le agrada. Hubo un Abel que agradó a Dios, hubo un Caín que no. Hubo un Abel que entendió de lo primero, entendió lo que Dios se merecía, porque eso es primicia. Y hubo un Caín que no. Y no le trajo malas cosas a Caín, como Saúl no le trajo, eran los mejores, novillo, vaquita, no sé, era lo mejor, lo bueno, pero ¿ante qué? ¿Ante los ojos de Dios o ante tus ojos? Ante los ojos naturales de Saúl era lo mejor, pero ante los ojos de Dios era lo que él había desechado. Entonces, tenemos que entender que hay muchas cosas que están en nuestra vida y que tal vez le hemos dado el lugar de valioso. Y esto está bueno, pastor, y esto mirá, ¿no? Y Dios dice, eso ya lo deseché, déjalo. Eso ya lo deseché, déjalo. Vio que estos días, no sé si acá ha pasado en Plotier, pero allá no queda, hay una plaga de mosca. Hay mosca por todos lados, no sé si ha pasado acá. ¿No? ¿Y la mosca dónde se va siempre? A la basura, está ahí, encima toca la basura y después se te mete en la casa. Es un asco, ¿no? Entonces, la palabra de Dios habla que el mejor perfume puede ser echado a perder por una mosca. Entonces, es lo mismo. Hay cosas que las moscas
que en lo espiritual son espíritu, van a ser atraídos por lo que vos te estás portando en tu vida todavía. Hay cosas que Dios te ha dicho, desechalas porque yo ya las deseché. Para mí son desechos y vos lo seguís manteniendo, entonces las moscas, los espíritus van a seguir afectándote, van a tener legalidad, van a poder entrar en tu casa, van a poder entrar en tu mente, van a poder entrar en tu corazón. Por eso Dios en esta mañana te está mandando a desechar todo. La forma de hablar, la palabra corrompida. No, pastores, que no. La mentirita blanca, la mentirita negra, la mentirita rubia es mentira. No, que esto no sé, es inocente. No es inocente, porque eso inocente, que vos sabés que está fuera de la Escritura, es el portal que Satanás va a utilizar para afectar toda tu vida. Por eso Dios le dijo, exterminarlo a todo. Ahora, entonces, cuando él hace así, Dios lo desecha. Encontramos que lo siguiente que le pasa a Saúl es, como decía recién en 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó. Donde hay inmundicia, el Espíritu de Dios no va a estar. Donde alguien decide quedarse habitando en cosas incorrectas, el Espíritu de Dios se va a apartar. El Espíritu de Dios va a venir sobre alguien recién convertido, sobre alguien que quiere arrepentirse, sí, y va a empezar a trabajar tu obra, te va a comenzar a entrenar, te va a comenzar a capacitar, te va a recordar lo que ya Dios dijo, te va a traer lo que Dios está hablando en el trono. Pero cuando hay alguien que insiste en quedarse en la inmundicia, en lo que está desechado, el Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios respeta esa decisión. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu. Y le atormentaba un espíritu. Y dice que era tanto el tormento que aún los siervos se dieron cuenta que el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre Saúl. Y le dijeron, Saúl, ¿sabe cuál es la solución? Traer a alguien que tenga el Espíritu de Dios y que toque y que adore y que cambie el ámbito. Por eso es tan importante la adoración. Por eso es tan importante no tan solo el sonido, sino la adoración, el corazón del adorador. Y cuando hablo de esto no estoy hablando solamente acá del grupo de alabanza, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué sonidos salen de tu corazón? ¿Qué sonido sale de tu boca? Cuando alguien te escucha hablar, cuando alguien te escucha una conversación, cuando alguien te escucha los consejos. ¿Cómo es el ámbito? ¿El ámbito cambia o se atormentan más? Dice que Saúl estaba atormentado y los siervos empezaron a entender de que Saúl había perdido el favor de Dios. Empezaron a entender que ya el rey era simplemente rey, pero Dios no estaba con él. Entonces dijo, traigamos a alguien que tenga el Espíritu de Dios, que cuando toque, que cuando arme esa atmósfera cambie y tú puedas dormir y puedas descansar. Como alguien que había sido escogido, como alguien que tenía gobierno y autoridad, ahora era atormentado por causa de la idolatría, era atormentado por causa de lo torcido, era atormentado por causa de la desobediencia, de dejar aquello en su vida, lo que ya Dios le había dicho que quite. Y dice que vino el tormento. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! ¿Me describió a mí? Ay. ¿Te tiene que describir a vos y me tiene que describir a mí? El rey atormentado. Los siervos, aunque le siguieron obedeciendo, dijeron, este está desechado, porque el Espíritu de Jehová se fue. Mire cómo un siervo entendía más que Saúl. Como alguien que en lo natural era de una clase más baja, vamos a llamarlo así, o un escalafón más bajo que el rey, pero en lo espiritual entendía más que el rey. Dijo, rey, ¿sabe que para que puedas dormir, para que puedas descansar, vamos a tener que traer este? Entonces, fíjense en cómo ya los siervos o el pueblo notaba a David. Sus hermanos, para él estaba escondido cuidando ovejas allí, desechado en el campo, donde nadie lo veía, pero aún así ahí Dios lo promocionaba. Y entonces dice, entonces uno de los criados le respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. No dijo el nombre, pero dijo, hay un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué sabía hacer? Tocar, sabía música. Pero también comienza a decir, es valiente. ¿Qué tenía que ver eso? Claro que un adorador es todo eso. Es algo integral. Es alguien íntegro. Es alguien que no tan solo manifiesta a Dios en un área, sino que la manifiesta en el todo. Es valiente,
es vigoroso, no era ocioso, era trabajador, cumplía con lo que su padre le decía, aunque muchos no lo apreciaban, aún su hermano, su familia íntima no lo apreciaba. A David eso no le cambiaba la identidad. A David no le cambiaba la identidad de hijo de Dios que su padre natural Isaí no lo tuviese en cuenta, lo tuviese en lo oculto cuidando unas pocas ovejas. Aunque su hermano natural, el mayor, eran guerreros, David era un guerrero en la intimidad. Y dice la palabra que es valiente, vigoroso, hombre de guerra. ¿Cómo era? Pero si era simplemente un pastor de ovejas. Los siervos habían observado en David. Dice, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces dice que lo hicieron traer a David. Y a donde quiero llegar hoy, ya voy cerrando, es que llega un momento donde aparece el famoso Goliat, que todos conocemos la historia, lo hemos visto en historias bíblicas, escuelas dominicales, o lo has leído. Y encontramos a un Saúl atormentado. 40 días el rey estuvo dando la orden de batalla. Él y su ejército se ponían en orden de batalla con los filisteos. Aparecía Goliat, el gigante, y comenzaba a decirle, y comenzaba a meterle vergüenza, y comenzaba a meterle miedo. Y le decía, deme uno de sus valientes y que peleemos uno a uno, y si yo lo venzo, ustedes son los esclavos. Y si ustedes me vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes, y toda la historia que ya saben. Pero después llega un David, que es enviado por su papá, por su padre, un David que sabía de paternidad, un David que no cuestionaba la decisión de su padre de dejar esas ovejas, la deja al cuidado, incluso tenía tanto, mire, estaba tan moldeado. Por eso Dios le dice a David, un hombre conforme a mi corazón, que aunque aquellos para muchos esas eran pocas ovejas, como decían sus hermanos, ¿dónde dejaste la poca oveja del viejo? ¿No ves que encima que poquito la van a perder? David, para cumplir la asignación del padre, dice que se buscó a alguien que cuidara de esas ovejas. ¿Saben cuál era el secreto de David? Había aprendido a gobernar lo que tenía que gobernar. Había aprendido a cuidar lo que tenía que cuidar. Saúl tenía que cuidar un pueblo, David unas pocas ovejas. Pero ante los ojos de Dios era agradable David y no Saúl. Saúl no cuidó de esas ovejas, dejó que el enemigo entrara. Aún no cuidó de su propia vida ni de su territorio, su vida fue desechado. Pero David tenía un corazón tan bueno, tan formado a Dios, tan en la intimidad, en la intercesión, en la guerra, que David, aun cuando lo mandaron, dice que dejó al cuidado de un hombre esas ovejas para que nada le pasara. Ahora llegando, dice que se encuentra en esta situación que 40 días habían estado los dos ejércitos intentando enfrentarse y aparecía Goliat. Y miren, te vuelvo a decir, conforme la mirada que está activada vas a ver las cosas. Saúl estaba atormentado, el ejército de Saúl, el pueblo de valientes estaba atormentado. Ellos veían ¿qué? Un gigante. Ellos veían un Goliat, un gigante. Dice que el comentario entre los soldados, usted lo va a leer después allí en su casa para no ser más largo, dice que era, ¿viste al que salió? ¿Viste la coraza que tiene? ¿Viste la lanza de como 3 metros? ¿Viste el escudo? Y todo lo que veían en lo natural era lo que hablaban, a tal punto que llega David y dice, ¿qué sucede? ¿No es que vos no viste el gigante? ¿Cuál? El incircunciso. Y ahí está la clave. David jamás le llamó gigante. Noten que en la escritura, revisión que busquen, jamás va a encontrar a David llamándole gigante a Goliat. Le llamó incircunciso, que significa fuera del pacto. David llamó a las cosas como se debían llamar. David tenía autoridad en su boca, aunque para otro era simplemente un pastor de ovejas. Aunque para su hermano le decían, vete de acá, tú veniste a ver la pelea. No. David era un hombre que había sido forjado por Dios. Y ahora, él decide enfrentarse a ese incircunciso. Él dice, ese pastor de ovejas comienza a decir a Saúl, no desmayes, Saúl, tu corazón, ni ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo incircunciso. Dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Qué dijo Saúl? Tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl agarró y le dijo: David, no tenés entrenamiento. David, hace poquito que dejaste las ovejas detrás. David, en lo natural simplemente sos un pastor, una presa fácil, te van a matar. Pero lo que Saúl no sabía era que ese pequeño o ese insignificante muchacho había sido entrenado en la mejor escuela. ¿Cuál escuela? La del Espíritu Santo. Había sido entrenado en las mejores batallas. ¿Cuáles mejores batallas? Obedecer aunque todos te dejen. Había sido entrenado en la mejor batalla. ¿Cuál batalla? Aunque los demás te desprecien, seguí adorando a Dios y seguí siéndole fiel a tu Padre. Había sido entrenado en la mejor escuela. ¿Cuál escuela? Que él conocía a Jehová y tenía la visión abierta. Por eso él, cuando ve a Goliat, dice: ¿Cuál? ¿Cuál gigante? Ese que no lo ve, David. No, yo veo un incircunciso. Yo veo a alguien que está por debajo de mi autoridad. Yo veo a alguien que está por debajo de mi nivel espiritual. Por eso no voy a llamar gigante a algo que es petizo, a algo que está por debajo de mi nivel espiritual. Entonces David, al ser entrenado, no tenía un entrenamiento en lo natural en armas, no tenía un entrenamiento en lo natural como sus hermanos, que eran guerreros de Saúl, que habían peleado batalla, que habían tenido un tiempo de estar en el ejército. Pero David tenía lo más importante: tenía a Jehová en primer lugar. Tenía a Jehová en primer lugar. Y dice que Saúl le dijo, cuando llegamos ahí al versículo que arranqué, Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Decí conmigo: yo no puedo andar con esto. Saúl le quiso dar un diseño que él tenía. Se trata de diseño, no se trataba de la armadura física. Acá hubo una confrontación de diseño. David, como obedecía, dijo: bueno, si me lo dice el rey, voy a probar. Pero se encontró que había un diseño de Saúl que no encajaba con la forma de andar de él. Dice que luego que se pone el casco, la espada, probó a andar y lo primero que se le cortó fue el caminar. El diseño de Saúl, torcido, que se había apartado de Dios, era un diseño de estancamiento. Era un diseño que no permitía andar, que no permitía moverse. Era un diseño que estancaba. El que se metía en ese diseño y se vestía de eso, que era Saúl, inmediatamente sentía el peso, sentía el agobio, sentía la frustración. Sentía que no podía vivir, sentía que no podía andar. Por eso, qué interesante que David le dijo: yo no puedo andar con esto, porque jamás lo practiqué. Por eso te digo, no busques en un diseño caído la solución que solamente vas a encontrar en el diseño de Dios. Había cosas que Saúl representaba a esa altura, simplemente un rey terrenal. Un rey asustado, un rey abrumado. Y muchas veces la religión, cuando vos te convertís o venís o querés manifestar algo, te dice: no, la forma de hacer iglesia es así. No, para que llegue más gente es el diseño. No, porque de esta manera hay que hacerlo. Jamás te dejes vestir por un diseño caído. Jamás te dejes vestir por un diseño que no ha dado fruto. Jamás te dejes vestir. Cuando digo vestir es también cuando vos decís: dejá y que cualquiera vaya y te imponga mano y ore por vos. Es un diseño que te está imponiendo. Te va a estancar, te va a paralizar. Y yo no sé qué me pasó después que me oraron. Tengo una pesadez. Es que te traspasaron lo que tenían. Debes de liberarte, debes de posicionarte, debes de dimensionarte, debes de en cierta manera elevarte de gloria en gloria. Tal vez esa persona, ese ministro, ese hermano, lo que hizo fue estancarte. Que quedaras tan estancado como estabas él, que quedaras tan maldecido como estaba él, que quedaras tan frustrado como estaba él. Pastor, que me hablaron de las iglesias, pastor, que me hablaron diseños caídos. No te dejes vestir por otro que no sea el Espíritu Santo de Dios. No te dejes poner una armadura que no sea la que el Espíritu Santo te haya dado. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces Saúl vistió, lo primero que va a querer hacer el sistema religioso es, ok, vas a ir, pero vas a pelear como yo peleé la batalla. Y déjame decirte que Dios está hablando en esta mañana a aquellos que tal vez muchos no dan ni 2 pesos, por así decirlo, por ello, pero que en la intimidad han sido procesados, que cuando nadie te vio, el Espíritu te procesó, que cuando nadie te vio, te manteniste fiel, que cuando parece que nadie te tuviera en cuenta, vos seguías sirviendo. Hoy Dios está promocionando, y ¿sabe cuál era la diferencia? Que Saúl se transformó en un desechado, pero David se le llamó el ungido. A David, en cierta manera, el Espíritu Santo lo ungió, pero la unción era para habilitarlo. Mucho antes David había sido formado. Entonces dice que la palabra, que él dice, ciñó su espada. Cuando habla de la espada, la palabra que portaba Saúl, recuerden que la palabra es la espada. Probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de así aquellas cosas. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Echó de sí lo que no servía. Fue lo que justamente no hizo Saúl. Saúl dejó lo que no servía habitando en su vida. Pero vino un David que dijo, no, yo no voy a, estas cosas no le he practicado. Estas cosas jamás han estado en mi vida. La desobediencia, la adivinación, la rebelión, es lo que marcaba a Saúl. Y era con lo que quería vestir a David, con la rebelión, con la murmuración, con la desobediencia, con el estar conforme con Dios, con el obedecerle a medias. Entonces David dijo, yo voy a desechar, diga conmigo, en esta mañana, yo voy a desechar lo que mi padre no me ha dado. Voy a moverme con todo lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Y tomó David su cayado en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. ¿Cómo le tuvo? En poco. Pero recuerden que no importaba cómo el gigante lo viera. El tema era de ámbitos, de nivel, de espiritual. David lo veía como alguien vencido, alguien incircunciso, alguien fuera del pacto, alguien que ya fue vencido. Pero el gigante lo veía de manera natural a David y decía, y este chico que viene con palos, que yo soy perro, y encima, ¿qué pasa acá? No entendía, porque lo natural jamás va a entender el diseño espiritual, porque el enemigo va a ser confundido cuando te vea a vos y a mí viniendo a confrontar la situación, y va a decir y te va a querer hablar de lo mismo, va a querer traer a tu mente el pasado, la pérdida, las veces que te derrotó, va a querer decirte sos insignificante, no venís preparado. Pero algo que cometió el error de Goliat era enfocarse en el pequeño que venía, era enfocarse en la persona natural que venía. Y David se lo aclara, tú me ves así, pero yo no vengo solo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Cuando hay alguien que te desafía, no te desafía a vos, no pelees en el mismo nivel espiritual, elevate, comenzá a quitar las cosas que no sirven, comenzá a sacar la armadura, el casco de bronce, lo que por años has intentado y no ha tenido resultado. Yo te he venido a decir en esta mañana que Dios te está diciendo, toma eso, esa palabra, ese callado, eso sencillo que es para mucho poco, pero que en la intimidad fuiste procesado. Eso va a ser suficiente ¿para qué? Para derribar y cerrar en la boca al enemigo. Eso va a ser suficiente ¿para qué? Para abrir los ámbitos de prosperidad para tu casa, para abrir los ámbitos de sanidad. Esa palabra que tal vez voy a decir, pero fue una palabra, fue simplemente algo, pero Dios te la dio en la intimidad, es suficiente y poderosa para derribar las tinieblas. Dale un aplauso a la presencia del Padre. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Póngase de pie. Entonces, el gigante me habla de altura. Y cuando hubo un Saúl y un pueblo que vio a alguien que era gigante, era porque estaba sobre ellos. El gigante sí podía haber vencido a Saúl y a su ejército, porque el gigante tenía un nivel y una autoridad mayor que Saúl. No por la fuerza, no por las armas, sino por el nivel espiritual que se encontraba.
Lo que sucedió por 40 días en ese campo de batalla fue una confrontación de autoridad y gobierno. Hubo un Saúl que había sido desechado por causa de sus decisiones. Por lo tanto, la autoridad que tenía Saúl ya no era suficiente para echar a un Goliat. Pero Dios activó a un David que llegó a ese mismo campo de batalla y le hizo entender a las personas que cuando alguien confronta a un hijo de Dios, que tiene la identidad, que tiene la escuela del Espíritu Santo, está en un grave problema. ¿Por qué? Porque no solo va a pelear en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual, ¿qué sucedía? David era un gigante. David era un gigante. Aunque para muchos, en lo natural era un simple pastor de ovejas. Para muchos era muy joven para manifestar autoridad. Para muchos no tenía el entrenamiento. Pero te quiero decir en esta mañana que el mejor entrenamiento viene del Espíritu. El Espíritu Santo no está con cobardes. Porque dice que Él nos ha dado espíritu de valentía, de amor. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está enseñando? ¿El espíritu de la soberbia, la altivez, el orgullo? ¿El espíritu de ocupar un lugar que no te pertenece, que solamente le pertenece a Dios? Querer darle a Dios lo que para el hombre fue desechado, ¿cree que para Dios le va a agradar? Es que le doy, pastor, y ya oré 2 horas. Pastor, es que estoy muy cansado. Dale lo mejor a papá. Dale tu mejor tiempo, tus mejores momentos. Cuando la energía está al 100, no se la des al celular, al trabajo. Sí, tenés que ir a trabajar, bueno, levantate antes. Pero comenzá ya no a darle primicias del anatema. El pastor que me ve 5 prédicas en YouTube toda la noche. Sí, pero eso no reemplaza tu relación con el Padre. Lo que para vos es bueno, tal vez Dios ya lo desechó. Lo que tal vez para mí es bueno, tal vez ya Dios lo desechó. Y Saúl sabía que eso era desechado. Por eso dijo: la primicia, lo mejor de lo desechado lo traigo al Padre. Y Samuel dijo: locura estás hablando. Si nadie te pidió sacrificio, si nadie te pidió que levantaras un altar, un holocausto con animales, ¿qué no tenías acá en Israel? Dios jamás va a utilizar algo caído para levantarse un altar. ¿Cuánta gente que todavía escuchando sonidos, melodías caídas, que incitan al sexo, a doble sentido, a la violencia, a tantas cosas? ¿Cuántas veces todavía vas a lugares donde ya no tendrías que estar? Y cuando hablo de esas cosas no te digo que no vayas a una fiesta familiar. Sí, ya lo hemos hablado. Tenés que hacer luz. Dios se metió ahí donde estaba Zaqueo y fue luz. Pero hay muchos lugares donde Dios te dice: no tenés que estar. Y estás allí. Y te transformás en alguien desechado. En alguien que fue apartado de la gloria de Dios. Pero en esta mañana Dios quiere que vuelvas a ser un ungido como David. Un hombre que erró muchas veces, pero que su corazón y su relación con Dios jamás cambió. Un hombre que aprendió a amar tanto al Padre, que también amó a su padre natural, aunque lo desechó. Amó a sus hermanos, jamás levantó palabra contra sus hermanos. Y aun cuando fue levantado rey, ahora sus hermanos estaban bajo su gobierno. Aprendió a perdonar. Aprendió a confiar en Dios. Aprendió a tener fe. Y le dijo: Saúl, ¿sabes qué? Para vos puedo ser alguien inexperto. Para vos Goliat es el mejor soldado de la mejor élite, del mejor ejército de la tierra.
Pero te quiero decir algo, Saúl. Allá donde todos pensaban que yo estaba solo, no estaba solo. Si un león venía, si un oso venía y me quería arrebatar lo que me había sido asignado cuidar, yo no lo permitía. Y yo digo, wow, ¿cómo se sentiría Saúl cuando David le hablaba así? Porque era el Espíritu de Dios hablándole a Saúl, diciéndole, Saúl, ¿sabes qué? Este pastorizo de ovejas hizo lo que vos tendrías que haber hecho en Israel. Vos dejaste que el enemigo devorara mis hijos. Vos dejaste que el pecado entrara en el pueblo. Vos dejaste que los hijos se desenfrenaran. El pueblo eran las ovejas. Saúl era el pastor. Pero no entendió el diseño. Y vinieron osos, vinieron leones, vinieron espíritus que dañaron las familias de Israel. Y Saúl no hizo nada. Pero hubo un David que dijo, en lo natural yo tenía ovejas, pero yo entendí desde el principio que fue una asignación. Y esas ovejas, la orden era que no se perdiera ninguna. ¿Saben quién dijo lo mismo? El pastor de pastores. Cuando vos venías a la iglesia, venís a ir activado en tu asignación. Venís a ser formado, venís a ser dimensionado, venís a ser elevado de nivel. En esa elevación, capaz que sos sano, capaz que sos libre, y sí, porque a medida que te vas elevando, las tinieblas no te pueden seguir, las tinieblas van quedando en la oscuridad. Tal vez para que llegue esa sanidad que estás pidiendo, no necesitas un milagro, necesitas una determinación. Capaz que para esa restauración familiar que estás pidiendo, no necesitas un milagro, necesitas la determinación de transformarte en ese que entiende la asignación por el cual Dios la llamó. Capaz que para que se te abran esas puertas laborales o tu empresa no cierre, no necesitas un milagro, porque el milagro es algo que irrumpe en un momento. Pero la determinación es algo que dura toda la vida. David fue un tipo determinado. Y le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Aunque a mí me asignaron ovejas, no un pueblo. Y eran pocas, y a la vista de muchos no tenía valor. Cuando otros la habían dejado, yo las cuidé. Y no perdí ninguna. Y ahuyentaba a estos lobos, y si se metían y se hacían los densos, y los mataba. Lamentablemente, no quería llegar a eso, pero lo tenía que terminar aniquilando, porque eso, si lo dejaba vivir, iba a terminar afectando lo que lo que me había sido asignado cuidar. En esta mañana te pregunto, ¿cómo están tus ovejas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están los que te rodean, los que te fueron asignados a cuidar? ¿Cómo están siendo impactadas tus amistades? Eso que Dios te pone alrededor para que los cuides en oración, en intercesión, no para que te mezcles con ellos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios ya en este tiempo ha comenzado una escuela de aprendizaje, de enseñanza, donde está levantando nuevamente los intercesores, pero donde también está levantando a cada hombre y cada mujer que es parte del pueblo de Dios. Nosotros con la pastora oramos todas las veces, todos los días. Resguardamos el redil, resguardamos a su familia, resguardamos a cada uno de los que hoy vinieron y de los que no vinieron, de los que nos fueron asignados. Y es nuestra función y es nuestra responsabilidad. Pero yo quiero no tan solo que hoy seas una oveja, sino que te transformes en un ungido y en una ungida. Que te transformes en ese que muchos hablen. David nos hacía propaganda, los otros hablaban. Allí hay un ungido, toca re bien, tiene vigor, hace esto y aquello, y encima Jehová está con él. Allá hay una hermana, hay una mujer, mirá, vayan a buscarla, porque la verdad que cada vez que esa mujer, que ese hombre habla, paz, liberación viene, solución trae, el Espíritu se manifiesta. Eso es lo que tienen que hablar de nosotros, de cada uno de nosotros.
Porque fuiste llamado a ser ungido y a no perderte.